Shalom, brothers and sisters, and welcome. Shalom, hermanos y hermanas, bienvenidos donde quiera que se encuentren. Ante todo, como siempre, te damos la bienvenida, Baruch. ¿Cómo estás? Shalom, Cristian, estoy bien. ¿Y tu familia? Todos bien, gracias a Dios. Hermanos y hermanas, hemos recibido bastantes comentarios y preguntas sobre el tema de hoy. Y, curiosamente, este mismo tema fue el primer video que Baruch y yo grabamos juntos hace unos 5 años atrás, algo así. Así que me parece genial volver a este tema, porque creo que es muy importante. Así que, si estás listo, Baruch, comencemos. Como introducción, tengo un breve comentario. Para el incrédulo, el temor de Dios es el temor del juicio de Dios y de la muerte eterna, que es la separación eterna de Dios, como dice Lucas y Hebreos. Para el creyente, el temor de Dios es algo muy diferente. El temor del creyente es la reverencia a Dios, una reverencia santa a Dios. Pero lamentablemente este es uno de los mayores problemas dentro del cuerpo de Cristo hoy. ¿Los creyentes realmente temen al Señor? Tus comentarios, Baruch. Bueno, me gusta la palabra prioridad. Cuando alguien teme al Señor, le dará al Señor la prioridad en su vida. Todo lo que es importante para Dios es importante también para el creyente verdadero. Creo que hoy día hay una gran desconexión. La gente dice, yo creo en el Evangelio. Maravilloso, no lo dudo. Pero cuando creemos en el Evangelio, nos convertimos en una nueva criatura. Y como resultado de eso, deberíamos estar de acuerdo con Dios, sus estándares, su voluntad, sus propósitos, y nuestra vida debería reflejar una actitud sumisa a Dios, por la cual, como nuevas criaturas, queremos vivir y obedecer a Dios. Creo que hay una gran desconexión entre eso y la conducta de muchos que profesan ser creyentes hoy en día. Correcto. Veo que tristemente está disminuyendo el temor del Señor en todas partes. Lo hemos visto antes, no es nada nuevo. Vimos esto desde los tiempos de Noé. Y debemos preguntarnos, ¿cómo terminó eso en aquellos tiempos? Lo mismo continuó en Sodoma y Gomorra, en los tiempos de Lot, y allí también vimos eso. ¿Cómo terminó? No había temor de Dios. Ahora se nos dice que será como en los días de Noé y Lot antes de que regrese el Señor, así que todo parece estar encajando bíblicamente, pero sin embargo, como creyentes en Yeshua, debemos mirar de cerca lo que se nos dice sobre el temor del Señor. Así que, Baruch, antes de empezar a revisar varios pasajes clave, ¿estarías de acuerdo en que estamos viviendo una apostasía? Y una de las mayores razones de esta apostasía es que no hay reverencia o temor de Dios. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Creo que la apostasía de la que Pablo habla en 2 Tesalonicenses capítulo 2 ya comenzó. Y va de la mano con una falta de reverencia hacia Dios y de temor al Señor. Sí, amén. Revisemos algunas escrituras. Proverbios 1:7. El temor del Señor es el principio del conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Tus comentarios. Aquí está el principio. Si queremos tener conocimiento y ese conocimiento es un requisito para tener discernimiento y tomar buenas decisiones para nuestra vida, todo empieza por hacer de Dios la prioridad en tu vida. En otras palabras, temer al Señor. Lo que vemos aquí es que el necio desprecia la sabiduría y la instrucción. Él no quiere conocer la revelación de Dios, no quiere conocer las instrucciones de Dios, porque no tiene deseo y no tiene ninguna intención real, la menor intención de obedecer a Dios. Así que el necio lo rechaza todo. De lo que no estaría tan seguro es de que la gente realmente le tema al juicio de Dios hoy en día. Creo que se burlan del juicio de Dios. Y vemos en la Biblia que en los últimos días muchos se burlarán del regreso del Señor. Creo que cuando allí se habla del regreso del Señor no se refiere al rapto, porque eso es solo para creyentes, sino que se refiere a burlarse de la segunda venida, cuando el Mesías vendrá a traer el juicio de Dios sobre el mundo. Creo que la mayoría simplemente se ríe de eso. Cierto, es verdad. Deuteronomio 10:12.
Y ahora, Israel, ¿qué exige el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Un texto clave para los creyentes en todo el mundo, pero, una vez más, debemos analizarlo en detalle y te doy la palabra, Baruch, porque hay mucho que hablar en cuanto a lo que dice este verso. Es un pasaje clave. De acuerdo contigo, el temor del Señor nos va a impactar para que caminemos en sus caminos y lo hagamos no por obligación, sino porque lo amamos. Y dice aquí que ese amor se manifestará cuando servimos al Señor nuestro Dios con un compromiso total, tanto en nuestra mente como en nuestro espíritu. E insisto, creo que esto es algo que realmente falta hoy en día. Tristemente, hay una gran desconexión entre lo que la gente dice creer y lo que hace, porque no tienen el deseo de obedecer a Dios. De hecho, como he dicho bastante, la crítica número 1 que recibimos como organización es de gente que dice que le damos demasiado énfasis a la obediencia y no a la gracia. Mi argumento sería que la gracia de Dios, cuando la recibes, esa gracia obra en nuestra vida y nos lleva a obedecer a Dios, a someternos a Él. Efectivamente pienso que ese es el gran problema de los creyentes hoy en día. Correcto. Eclesiastés 12:13. Oigamos la conclusión de todo el asunto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Quiero decir, sabemos que toda la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo y toda es importante, pero creo que este es un maravilloso resumen, Baruch, que subraya el temor de Dios y guardar sus mandamientos, como acabas de decir, pero te doy la palabra. Creo que esas dos cosas van de la mano. Cuando alguien teme a Dios, el resultado de temer a Dios, el resultado de nacer de nuevo, de ser regenerado, es que desearemos guardar sus mandamientos. Hay algo que veo continuamente hoy en día, tanto en América como en Europa, y en la gran mayoría del mundo, y es que hay una resistencia. Les preguntas, ¿temes a Dios? Oh, sí, yo temo a Dios. ¿Estás interesado en obedecerle y poner en práctica sus mandamientos en tu vida? No, eso es para Israel. Eso es para el pueblo del antiguo pacto. No tiene nada que ver con nosotros. Creo que eso es una doctrina muy equivocada. Absolutamente. Bueno, supongo que esas personas también tienen un pie en el mundo y otro en la iglesia. Y desafortunadamente muchos de ellos no quieren renunciar a sus placeres mundanos y las cosas que solían hacer antes de llegar a Cristo. ¿No te parece? Lamento decir que estoy totalmente de acuerdo porque esa no es la actitud de un creyente. Cuando tenemos un pie en el mundo, y creo que tienes razón, cuando tenemos un pie en el mundo, lo que estamos diciendo es que somos más como la esposa de Lot, que mira hacia atrás a lo que Dios va a destruir en vez de mirar al futuro que Dios tiene para nosotros, que es un futuro de reino. No enfaticemos más las cosas materiales de este mundo que las bendiciones del reino. Y creo que, nuevamente, todo se reduce a la ausencia de fe. ¿Realmente creemos que Dios nos llevará a su reino? Necesitamos creer en eso. Es un requisito. Y si no lo hacemos, realmente tenemos que dejar de lado la mayoría de las enseñanzas del Mesías. Correcto. Y estaremos discutiendo algo similar en un futuro video que grabaremos pronto, pero creo, Baruch, y corrígeme si me equivoco, que hay demasiados creyentes hoy en día que quieren permanecer neutrales porque les gusta complacer a todos. Quieren agradar a la gente del mundo, así que tratan de permanecer neutrales. Para mí, eso es tibieza. Básicamente, están sentados en el medio campo. Y el tiempo para eso terminó, porque si realmente tenemos el temor del Señor en nuestros corazones, no seríamos neutrales, no seríamos tibios, no nos quedaríamos en el medio campo. ¿Qué opinas tú? Creo que has tocado algo que es muy importante y es esto. A la gente le gusta quedarse en el medio campo, y lo que se avecina en un futuro muy cercano es un incremento en la persecución a los verdaderos creyentes. Por eso muchas personas dicen, oh, yo rechazo eso. El rapto ocurrirá antes de cualquier dificultad.
seremos removidos y no seremos parte de eso. Bueno, allí hay un malentendido. La promesa de Dios es que seremos removidos antes de su ira. Pero la gente no quiere oír eso. Lo que quieren oír es que seremos removidos antes de cualquier persecución del anticristo. Escucho todo el tiempo a personas decir, bueno, no necesitamos preocuparnos por el anticristo, pero lo que veo hoy es un movimiento de ese espíritu del anticristo, ese espíritu de engaño. Y está tomando un fuerte control. Me gusta lo que dijiste antes, un fuerte control en este mundo. Y desafortunadamente ese fuerte control también está entrando en muchos de los llamados creyentes. No estoy dudando de su salvación, pero creo que debemos hacer lo que dice la Escritura. Por sus frutos los conocerán. Si ellos están en este mundo, si se sienten cómodos sentados en la neutralidad, no creo que eso sea congruente con una verdadera experiencia de salvación. Creo que la salvación nos lleva a ser apasionados por las cosas de Dios. Exactamente. ¿Y sabes qué? Tienes razón, Baruch. Es muy importante tocar también ese tema, porque estamos viendo una ola de supuestos creyentes y maestros bíblicos que se enfocan tanto en el rapto pretribulación, que eso podría ser perjudicial y engañoso para muchas personas cuando comiencen a pasar por pruebas y persecuciones. Y hay muchos de esos. No podríamos nombrarlos a todos, pero uno de los más recientes es David Jeremiah, quien dice que el rapto es inminente y que podría suceder en cualquier momento. Y tienes razón, malinterpretan y pervierten los versículos que utilizan. Sabemos por la Biblia que seremos llevados y no enfrentaremos la ira de Dios. Pero lo que ellos enseñan es una falsedad muy peligrosa, porque cuando los creyentes comiencen a ver tiempos muy difíciles, tribulaciones y persecuciones, es cuando la fatiga del rapto comenzará a aparecer. Porque pensarán, bueno, David Jeremiah dijo esto, o J.D. Farag dijo esto, o, ya sabes, todos los que se mueven en los mismos círculos, diciendo que el rapto ocurrirá en cualquier momento y que Dios nos sacará de inmediato. Eso no tiene base bíblica y lo comentaremos más adelante, pero es una teología muy peligrosa. ¿Qué opinas al respecto, Baruch? Solo diré esto en relación con este asunto. Y tiene que ver con el hecho de que la Escritura no nos promete que evitaremos la persecución. De hecho, cuando leo la Escritura, veo que seremos perseguidos. Lo vemos en las enseñanzas del Mesías en Mateo 24, comenzando en los versículos, creo que son los versos 9, 10 y 11 que hablan del tema. Y también lo vemos en algo que abordaremos en un video futuro, cuando hablemos de los juicios de los sellos, y veamos que allí también habrá persecución. Debemos tener una comprensión correcta del libro de Apocalipsis si queremos tener una buena escatología, una buena comprensión de los tiempos finales. Así es, gracias. Continuemos. Salmo 33:8. Tema toda la tierra al Señor, que todos los habitantes del mundo tiemblen ante Él. Tus comentarios, Baruch. Hay dos cosas que veo aquí. Primero, hay una proclamación muy inclusiva. Tema toda la tierra, teman todos los habitantes del mundo. Y cuando caminamos en el temor del Señor, la clave, lo que lo causa, es el final de este versículo donde dice, tiemblen ante Él. Cuanto más conocemos a Dios, mayor será el temor del Señor en nuestra vida. Pero cuando tenemos una actitud casual en cuanto al temor al Señor y a obedecerle, la razón de eso es que realmente no entendemos quién es Él, sus atributos, su soberanía, que Él es realmente el Señor de señores. Creo que en conclusión, la falta de temor al Señor es sinónimo de una falta de entendimiento de la grandeza de nuestro Dios. Amén. Y solo para añadir algo breve, Baruch, creo que también estamos viendo a muchos maestros, ya sea en YouTube o en televisión, pero hay tanta complacencia y falta de reverencia cuando llaman a Dios a cosas como papi, ¿sabes? Regularmente vemos cosas así, o dicen, Jesús es mi compinche, es mi pana.
Quiero decir, estamos hablando del Rey de Reyes y del Señor de Señores, pero hay falta de reverencia, demasiada falta de reverencia, y la gente es demasiado casual en cuanto a Dios. Antes de leer más versículos, ¿estás de acuerdo con eso? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que una de las cosas que realmente está plagando a la iglesia hoy es esa falta de seriedad con respecto a la palabra de Dios, en cómo la traducimos, cómo la manejamos, y la falta de reverencia por las Escrituras. Y la razón por la cual esto está plagando a la iglesia es porque carecemos de reverencia por Dios. En mi opinión, esas dos cosas van muy de la mano. Es algo muy problemático en proporciones epidémicas. Así es. Lucas 1:50. Y su misericordia es para los que le temen de generación en generación. Tus comentarios. La misericordia de Dios es algo maravilloso. Aquí vemos que existe una relación directa entre entender quién es Dios, su santidad, su justicia, su perfección, y quién soy yo. Porque cuando entendemos esos aspectos de Dios, ¿sabes qué descubro? Descubro cuán problemático, pecaminoso, impuro e injusto soy yo. Por lo tanto, comprender correctamente quién es Dios me conducirá a buscar desesperadamente su misericordia. Creo que hoy en día existe una gran falta de entendimiento en cuanto a que todos tenemos esa constante y desesperada necesidad. Entiendo que podemos ser salvos, una nueva creación, nuestro nombre está en el libro de la vida del Cordero y estaremos en el reino de Dios, pero eso no significa que no necesitemos la misericordia diaria de Dios. La Escritura habla de que Dios renueva sus misericordias cada día. Necesitamos eso. Él no hace algo que no necesitemos. Correcto. Salmo 25:14. El secreto del Señor está con los que le temen, y Él les mostrará su pacto. Tus comentarios. De nuevo, esto nos enseña que cuando verdaderamente temo, respeto y muestro reverencia por Dios y lo hago la prioridad en mi vida, ¿cuál será el resultado? Él me mostrará su pacto. Ese es un modismo para revelación. Y esta palabra de pacto habla de relación. Dios nos revelará, nos dará su revelación para que podamos entrar en una relación con Él. Pero insisto, para que esa relación sea legítima, primero debemos saber quién es Él, que Él es el Señor Dios Todopoderoso, que Él es suficiente en cada circunstancia, en toda situación. Si realmente creo eso, mi forma de pensar será impactada, y por supuesto, eso impactará mi conducta. La desconexión, uso esa palabra bastante, pero es un verdadero problema hoy en día, que no veamos que el temor del Señor sea la fuerza motora en la conducta de los creyentes. Actualmente, vemos creyentes queriendo sacar demasiado del mundo y pensando, bueno, yo fui salvo, tengo una relación con Dios, y por esta relación de pacto, Dios me ayudará a lograr lo que yo quiero hacer con mi vida. No, Dios nos ayudará a lograr lo que Él quiere hacer para nuestra vida, y debemos someternos a sus propósitos y a sus planes. El temor del Señor es el que nos da la energía, el poder y la provisión que necesitamos para rendirnos a Él. Amén. Salmo 34:9. Oh, temed al Señor vosotros sus santos. No les falta nada a los que le temen. Es una promesa maravillosa. Tus comentarios. Solo haré eco de lo que has dicho. Efectivamente es una promesa maravillosa. No les falta nada a quienes temen a Dios, a los que caminan conforme a sus propósitos. Dios les proveerá, Dios les ministrará. Dios se dará a conocer a ellos. Así que, una de las cosas que diría aquí es que si Dios no está activo en nuestra vida, el resultado de eso es que, quizás, estamos comprometidos con nuestras prioridades en lugar de las prioridades de Dios. Correcto. Leamos ahora la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, del verso 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer, para su buena voluntad.
Sabemos por supuesto que no se refiere a que hagamos obras para ganar la salvación. Entendemos eso. Pero es interesante lo que dice sobre el temor y el temblor. Tus comentarios, Baruch. Quiero continuar esa idea en cuanto a que ocuparnos en nuestra salvación significa en el resultado de la salvación. Dios quiere que demostremos nuestra salvación a los demás. De eso se trata nuestro testimonio. Eso es lo que el enemigo odia. Satanás odia a un creyente que tiene un testimonio que agrada a Dios, que es un testigo fiel. Pero el resultado de la salvación, o en otras palabras, la evidencia de que estoy en una relación con Dios, es justo eso, que vamos a demostrar que pertenecemos a Dios, que estamos en esa relación con Él. Y lo más importante para tener un testimonio poderoso es estar de acuerdo con Dios. Creo que hoy en día, uno de los obstáculos más grandes para la iglesia es que intentamos hacer que Dios se ponga de acuerdo con nosotros. Eso no es sabiduría ni es temor al Señor. El temor al Señor es que nosotros entremos en acuerdo con Dios y cuando lo hacemos, no nos arrepentiremos porque entrar en acuerdo con Él, rendirnos a Dios, comprometernos con Dios y sus propósitos, será una fuente de gran gozo y consuelo. Será la clave para la provisión en tu vida y para tener la perspectiva correcta, la perspectiva de Dios. Muy bien, gracias. Proverbios 3, 7 al 8. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Será salud para vuestra carne y fuerza a tus huesos. Tus comentarios. Me encanta esta escritura que has seleccionado en la que claramente vemos esta maravillosa promesa que Dios hace a quienes le temen. Pero cuando somos sabios en nuestra propia opinión, si creemos que somos más inteligentes que Dios, que nuestros caminos son mejores que los suyos, entonces no nos apartaremos del mal, sino que nos enredaremos en el mal. Lo vemos una y otra vez en la Biblia, por ejemplo, en Jueces. Cuando los hijos de Israel hacían lo que les parecía correcto, ellos no buscaban pecar, realmente intentaban hacer lo que pensaban que era mejor, lo que consideraban correcto, pero ¿qué era en verdad? Era maldad ante los ojos de Dios. Pero cuando tememos al Señor, cuando nos apartamos del mal, ¿qué pasará? Noten lo que dice, una maravillosa promesa. Eso será salud para tu cuerpo y fortaleza para tus huesos. Estabilidad para tus huesos. Dios nos dará la fuerza para estabilizar nuestra vida. Él lo hace. Él recibe todo el crédito, pero Él provee eso para que podamos tener estabilidad en nuestra vida y que podamos tener salud. Genial. Y yo os digo, amigos míos, que no temáis a los que matan el cuerpo y después no tienen más que hacer. Pero yo os mostraré a quién debéis temer. Temed a aquel que, después de haber matado, tiene poder para echar al infierno. Sí, os digo, temedle. Poderosa palabra, ciertamente una advertencia para muchos de nosotros. Tus comentarios, Baruch. Recuerdo haber leído esto en un servicio, como lectura congregacional, y las personas con las que almorzamos en su casa después se encontraron con este versículo y el esposo y la esposa comenzaron a tener una discusión amistosa, porque el esposo dijo, esto tiene que ser un pasaje del Antiguo Testamento. Esto no es algo que encontraríamos en el Nuevo Testamento. Pero, adivina qué, es del Nuevo Testamento. Y este es el problema. La gente piensa que Dios tenía un carácter diferente en el Antiguo que en el Nuevo. Pero no, hay un solo Dios. Lo llamamos Mesías Yeshua, Jesucristo. Y la Escritura dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia y requiere que su pueblo le tema y se dé cuenta de que hay algo peor que la muerte y es el juicio de Dios. De acuerdo, bien dicho. Antes de pasar a tu conclusión, Baruch, creo que el tema es de máxima importancia y es un gran recordatorio incluso para mí sobre el temor del Señor, de lo serio que debemos ser con este tema, cuán importante es para nosotros, no solo ahora, sino por la eternidad, porque de lo contrario tiene consecuencias eternas. Es algo que tristemente, como dijimos, ha estado faltando no en toda la iglesia, pero sí en una gran parte de ella. Podríamos haber mostrado videos como lo hemos hecho en el pasado, demostrando la falta total de respeto en supuestas iglesias cristianas.
ya sea con alabanza y adoración centrada en el hombre y no en Dios, que parecen más conciertos de rock, o con enseñanzas que solo se enfocan en la prosperidad para, básicamente, robarle el dinero a la gente, o falsas enseñanzas sobre la teología del reemplazo, afirmando que la iglesia es el nuevo Israel. Todas esas cosas son solo faltas de respeto, malas enseñanzas y ausencia del temor de Dios. Es, sin duda, un tema muy, muy importante. Y como siempre, Baruch, tienes la palabra para tu conclusión. Si amamos a Dios, vamos a temerle. Si conocemos a Dios, vamos a temerle. En esencia, nuestra vida debe demostrar que Él es la prioridad por encima de todas las cosas. Cuando lo hacemos a Él la prioridad de nuestra vida, veremos que Dios no se distancia de nosotros, sino que se vuelve más cercano, más activo. Descubrimos que Dios nos enseña más. Así que el temor del Señor, como dijimos al inicio, es el principio de la sabiduría. Es la base para entender cómo un verdadero creyente interactúa con Dios y cómo su vida comienza a ser transformada, no solo por las promesas de Dios, sino por el temor del Señor. Estoy agradecido de que estemos tratando este tema, porque ciertamente es algo de lo que carece notablemente la iglesia actual. Cristian, tú eres muy compasivo y muy amable. Yo no siempre lo soy, porque realmente creo que la falta de temor es una epidemia en la iglesia y está plagando a la iglesia de una manera mucho más amplia de lo que muchas personas quieren admitir o pensar. Así que, hagamos algunas cosas prácticas. Creo que la aplicación para este video es la siguiente. Toma un cuaderno y empieza un diario, anotando cómo estoy demostrando el temor del Señor en mi matrimonio, cómo respondo a mi esposa, cómo respondo a mis hijos, cómo manejo mi negocio, o cómo trabajo para mi empleador. ¿Cómo me está cambiando el temor del Señor? Porque si tememos al Señor, como hemos visto en las excelentes escrituras que has escogido, eso impactará cada aspecto de nuestra vida. Eso es lo que queremos. De eso se trata la verdadera fe. Trae un cambio de santidad, un cambio de rectitud a nuestra vida. Amén. Definitivamente me identifico con eso, Baruch. Te agradezco por dedicar tiempo a este tema tan importante. Ha sido refrescante para mí también. Y es algo que, como dijiste, debemos adoptar en cada área de nuestra vida, no solo por un día para luego olvidarlo por un largo tiempo y retomarlo otra vez. Debe ser algo continuo, diario. Gracias de nuevo. Espero, hermanos y hermanas, que esto les haya bendecido. Y hay muchos otros pasajes. Les animamos a que hagan su propio estudio. Busquen lo relacionado al temor del Señor. Podrán pasar horas en ello, pero es un tiempo muy bien invertido. Gracias, Baruch. Espero que esto les haya bendecido y que se unan a nosotros en nuestro próximo video. Shalom y bendiciones. Shalom and blessings. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.